Paz de Cristo. Amén. El verso 2 dice, esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Los orígenes de Génesis enseñan cómo fueron criadas todas las cosas. Amén. Y también enseñan cómo crió al hombre y a la mujer. Amén. Al hombre lo hizo con sus manos como cosa preciada. Y lo hizo, dice, a imagen y semejanza de Dios lo crió. Entonces, a imagen de Dios fue hecho. Lo hizo con delicadeza. Pero el hombre no lo ha tomado así. ¿Para qué no? Algunos los hizo guapos, a los otros los hizo fellitos, Gloria a Dios, aleluya. algunos hizo panzoncitos, Aleluya. a otros los hizo flacos, algunos los hizo con los ojos así y a otros así, pero todo lo hizo Dios y dice que lo hizo perfecto. Amén, así es, aleluya, gloria a Dios. Porque sea como sea, no hay ciencia ni hay ser humano que pueda igualar a lo menos una de las obras de Dios. ¿Ve? Tratan de imitarlo o hacer, pero hasta ahorita no hay ninguna ciencia que le iguale una de las obras de Dios. ¿Amén? Amén, aleluya. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, desde el principio se conoce un solo Dios. Amén. Nunca habla la Biblia de que son dos o tres. En el monte Sinaí, Dios da un mandamiento. Amén. Pero paro un poquito ahí para preguntar, ¿por qué la gente se hace tantos dioses? Si usted va a la iglesia popular donde quiera, mira, estatuas, imágenes. Y aunque lo ve el humano que no tienen vida, son hechos de palo, de plástico, de yeso, y no tienen vida. Y el humano lo ve y lo sabe. Sin embargo, no entiende la grandeza de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, ignora la gente porque no lee la Escritura. El Señor recomendó cuando andaba en la tierra escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dígame, hermano, ¿cuál es la satisfacción que tiene un humano en la vida secular, terrena o espiritual? Si el mismo Señor en el libro de Eclesiastés dice que todo es vanidad. ¿Sí? La juventud dice es vanidad, se pasa. Testigos somos de que cuando somos niños y vamos creciendo, vamos en etapas, hasta que llegue el día que morimos. Ese es el final de cada uno, la muerte. Eso es lo más seguro que tiene el ser humano en la tierra. Y quiera o no quiera, se tiene que morir. Y muchos están aferrados a la vida. Y aunque la vida dice que es puro dolor, son pocos los momentos que uno puede tener placer o contentamiento o felicidad.
son pocos. Son malos días que vivimos en lamento, pues desde que nacemos es un llanto. ¿Sí? Fíjense, cuando tiene un niño chiquito, como un llanto y así crece y va creciendo y sigue llanto, quiere una cosa y llora. ¿Sí? Quiere algo y llora. Quiere atención y llora. ¿A que sí? Y va creciendo y después quiere lo que ve en la calle, en las tiendas. Y si no se lo compran, llora. ¿Verdad que sí? Entonces, todas esas cosas se pueden evitar con la corrección de los padres. Pero lo que quiero decir es que desde que el niño nace hasta que muere es dolor, lamento y tristeza. Porque a medida que va creciendo, cuando tiene 15 años, a los 25, 30 años, parece caballo. No le duele nada. Y aunque le duela, se cree que está fuerte. ¿Sí? Y a los 40, 45 empieza a manquear y anda... A los 36, por favor. Anda hastiado en el caballo, anda con la pezuña. Le metió una piedrita. 36. ¿Verdad que sí? Se acuesta y se acuesta con dolor y se levanta con dolor. ¡Ay, santo! Me duele aquí, me duele allá. No, nomás te asusta. Y hasta cuando le pasa así en las greñas le duele la cabeza. Me enfermé, Eclesiastés dice, son señales de que va a su ciclo. Amén. Entonces, ¿qué es si no reconocemos a Dios en nuestra vida o no lo aceptamos? Porque nomás hay dos cosas que el mismo Dios le dijo a la humanidad. ¿Se acuerda cuáles son? Me voy, pero pronto, bueno. ¿Se acuerda cuáles son esas dos cosas? No lo dejo. ¿Qué le dijo Dios a la humanidad? Voy, pero pronto vuelvo, no los dejo solos, ¿no? No me están poniendo atención. ¿Cuáles son esas dos cosas que el Señor dijo a la humanidad? Conforma con lo que vistes, lo que comes. ¿Mm? Que se conforma con lo que se veste, lo que se come nomás, que no se preocupe por las cosas terrenales. Dice la Escritura que Dios dijo todo, hablando de Eclesiastés, dijo todo lo que han visto mis ojos debajo del sol, vanidad de vanidades. Pero hay una cosa mejor, que el hombre coma y viva y sirva a Dios. Esas son las dos cosas. Que esto es lo mejor que puede hacer y tiene en la tierra. Gloria a Comer y servir a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nada trajo a este mundo y nada se va a llevar. Amén. Aquellos que amontonan y hacen y siguen haciendo y vanamente se glorían en las cosas y el día que se van, nada se lleva. Digo Eclesiastés, que él había dado todo lo que su corazón deseaba y lo que veía con sus ojos. Y halló que todo era vanidad. Porque, digo, soy el hombre más sabio a quien Dios le ha dado y ha amontonado riquezas como ninguno. Y cuando yo deje de existir, ¿de quién serán esas riquezas? ¿Vendrá uno más sabio o un insensato que destruya lo que yo hice? Y era más probable, ¿verdad que sí? Porque es más fácil desbaratar o gastar lo que no le costó
o lo que no tuvo sacrificio. Porque lo que tiene sacrificio siempre se aprecia. Y se trata de holgarse en ello. Pero en lo que no le costó nada y lo desbarata, lo deshace. Y eso era lo que decía Eclesiastés. Entonces, la mayoría del mundo no entiende esto. Ni tienen memoria esas dos cosas. Muchos creen que van a vivir en la tierra eternamente porque así caminan. Amontonan y humillan a cualquiera, atropellan a cualquiera y su orgullo se crece, pero se envanecen. Y llega el momento en que se cumple la escritura, que el rico no es más que el mendigo, porque los dos van al mismo agujero. Ni tiene más el rico que el mendigo, ni el mendigo que el rico. Dando a entender que venimos desnudos a este mundo y desnudos vamos a tornar. Nadie puede sacar nada de este mundo. Aquellos que son orgullosos o pretenciosos, es vanidad. ¿Sí? Todo se queda en el olvido. Y lo que haya hecho, lo que haya poseído se va a desbaratar porque llegará alguien que no le interesa. Malgastará lo que dejó el difunto. Amén. Y por lo general en las familias, en las herencias, lo que quedan son puros problemas. Y hasta entre ellos mismos se andan quitando la vida. Se les olvida que son familia y si traen una dinamita en la mano se la avienta. Padre Cristo. Entonces, vayamos al capítulo 20 de Éxodo para entender un poco de lo que estamos hablando. Porque la gente tiene muy en poco lo que Dios ha dejado y ha legado para la generación primera y para la generación que viene. Éxodo capítulo 20, el verso 2 al 7, ¿qué dice? Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saque de la tierra de Que te sacó de Egipto. y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hasta ahí. Y usted se fija que desde el verso 2, en estos versos que leímos, habla en plural. ¿Verdad? No, dice yo soy, en singular. ¿Saben qué es plural y qué es singular? Singular es uno, plural es muchos. Y en estos versos, desde el verso 2 al 7, habla De uno, singular. singular. ¿Sí? Entonces, hay muchas gentes que dicen, ¿verdad? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Pregunto yo con quién hablaba. No sabiduría.
Ver con el con la sabiduría, hermano. Qué bueno que han aprendido en este tiempo. Porque en Proverbios 8 dice, yo la sabiduría estaba con él ordenándolo todo en el principio. Yo fui su delicia en su boca. ¿Por qué? Porque era el verbo y la sabiduría era el verbo, representaba el verbo, el poder de Dios. Por eso dice desde el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo esto era en el principio con él. Y aquí está hablando en singular. Yo soy Jehová tu Dios. No dice somos, dice yo. Soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les dio esos mandamientos. Ahí se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Moisés subió a la cumbre a hablar con Dios, Dios le dio los mandamientos que tendría que obedecer el pueblo de Israel y supiesen quién era Dios y quién los había sacado de casa de servidumbre. ¿Amén? Entonces, nosotros debemos de entender cuando dice no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Amén. ¿De dónde se han sacado las imágenes? ¿Del cielo, de la tierra o de la... De la mente del hombre. De la tierra. Se han sacado de la imaginación del hombre, porque no se han sacado de algo supremo, porque no existe. Dios es uno, no son 2 ni 3. Entonces por eso advierte, dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Por eso cuando Adán desobedeció a Dios y Eva desobedecieron a Dios, Dios no los castigó directamente. Vieron lo que les había dicho en sus hijos. Y no hay un dolor tan grande, sino el dolor en el alma. ¿Cómo sentiría usted si tuviera 4 o 5 hijos y uno de ellos mata a uno de ellos? ¿Cómo sentiría? Se lamentaría y sería un dolor. ¿Qué hice mal? O empieza a retraer su mente al tiempo de la niñez. Si yo hubiera podido hacer esto, o yo hubiera hecho, quizás no hubiera pasado esto. Pero ya muy tarde para lamentaciones y muy tarde también para querer retraer el tiempo, ya no se puede. Y eso fue el cumplimiento de lo que Dios está diciendo, del castigo de los padres sobre los hijos. Por eso le digo a Rosa, más a ella, porque son familia, y no los corriges a hoy, mañana va a haber lamento. Si lo ignoras, un día quizás vas a estar. Porque de niños es como, todo tiene el principio en la niñez, ¿verdad? Aún las plantas. Si un árbol crece chueco y no lo endereza el dueño, ¿cómo va a crecer? Chueco, ¿verdad? Y si un niño no tiene corrección en su niñez, ¿la tendrá en su madurez? Claro que no. Por eso les he preguntado muchas veces quién manda en tu casa.
Y a veces para el hombre. Yo Sí. traigo los La basura. pantalones. ¿O tirar? Los trae de adorno. Amén. Porque el que manda en su casa es el Yo ando niño. con el cable, sí, ya sabes. Porque si llora a medianoche o en la madrugada, usted tiene que levantarse aunque no quiere. ¿Vale? No, pero a unos que ya tiene grandes. Si a medianoche en la mañana quieren algo y le está sonando la puerta, se tiene que levantar. Amén. Es lo que estamos diciendo en esto, que se cumple la palabra de Dios cuando habla. A los primeros que es Adán y Eva les dijo, el día que tú comas o toques ese árbol, ese día van a morir. ¿Sí? Y lo ignoraron. ¿O no lo ignoraron? Sí. Claro que lo ignoraron porque el diablo astuto los engañó. Y no fue con el hombre, fue con la mujer. La mujer es más boba, yo creo. Y el hombre Santo. puede ser más firme en la palabra. Satanás sabía que no podía ir directamente con Adán, pero sabía cómo llegarle. Y sabía, como dice la Escritura, no se podía negar a su propia carne. Y por eso, a veces que el hombre se cree que quién sabe qué tanto, y nomás le diga ahí. Y si no, dame la pagas. ¿Sí? Está bien, vieja, lo que tú digas. Y luego hasta le dice en inglés, I love you so much. Por eso. Y lo hace que ignore la palabra de Dios para cumplirle su capricho. Ouch. Varones a lo menos hagan de ouch. ¿Verdad, hermano? Pero sí. Estoy bien. Pensando en muchas cosas de lo que él dijo. Paz de Cristo. Esta es una realidad, hermano. Es una realidad que debemos de considerar. Entonces Dios llevó a cabo su palabra. Le dijo a la primer pareja, van a morir. Y cuando desobedecieron, lo primero que hizo Dios, lo sacó del huerto del Edén. ¿Sí? Ahora sí vete a labrar la tierra y te va a producir abrojos y espinos. Oh rebelde. Amén. Ya cuando sus chiquillos andaban ahí corriendo, que parece que traían patinetas. En aquel tiempo no había, ¿verdad? Pero yo creo que andaban hechos la mucha. Hasta que llegó el tiempo de ofrecer sacrificio. Y dice que Abel llevó de las primicias de sus ovejas. Y Caín llevó de las primicias de la tierra. Ya ven que a veces en las parcelas se dan, los que sembraban maíz, había unas cañas que daban de 3 a 4 mazorcas grandotas, ¿verdad? Donde estaba la tierra buena. Y pues les iba bien. Pero yo creo que Caín escogió los moloncos que estaban podridos y los apartó. Y esto le llevó a Dios. Y sabe usted que Dios siempre quiere lo primero y lo mejor. Dios no le recibe sus últimas cosas. ¿Sí? Ni lo ve con agrado. Porque Él es un Dios supremo y merece lo primero, pues de Él es la tierra. Y lo que hay en el corazón. Por eso, aquellos que están en la iglesia
Y cuando desobedecen a Dios, lo primero que sucede, van para afuera de la iglesia. Y ya se los va a agarrar Satanás. Y entonces van a enseñar lo que de veras son. ¿Sí? Borrachos, marihuanos o drogadictos. Eso van a enseñar. Porque decidieron servir al mundo y no a Dios. Dios los sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Dijo, ¿esto es lo que quieren? Está bien. Amén. Entonces, en estos 7 versos, habla Dios del castigo. Lo que quiero que vean es que habla de uno solo. Amén. Está hablando en singular en estos versos. ¿Sí? No habla en plural. Entonces hacemos la pregunta, ¿dónde estaba cuando dijo hagamos al hombre? ¿Quiénes eran? Y ya contestaron. La sabiduría. Amén. ¿Y qué es la sabiduría? Esencia. ¿Qué es? En la escritura lo llama presencia de Dios en la persona. Porque una persona cuando es gobernada por Dios y que Dios tiene los mandamientos escritos en él, esa persona va a honrar a Dios donde quiera, donde ande. Y va a ser preferible perder la vida en situaciones adversas antes que negar a Dios. Porque Dios lo hizo. Y con la inteligencia y el conocimiento que tiene, prefiere perder la vida antes que negar a Dios. Pero hay personas que aunque no estén en peligro, prefieren negar a Dios para ser ellos. Hoy y mañana también. Y así es como pierden su estancia con el Señor. Todo el Antiguo Testamento no se habla de 2 ni de 3. Y en Isaías 9:6 enseña los atributos de Dios y describe el poder de Dios y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Isaías 9:6, ¿qué dice? Yo creo que ya se lo saben también de memoria, ¿verdad? O deberían de saberse, porque son los atributos de Dios, para que no se confunda. Allí encuentra lo que es los atributos, o sea, el poder mismo de Dios, mostrándose al profeta Isaías y al mundo. 9:6. No, pues este estudio se va presentando todos los elementos que se necesitan para llegar a un entendimiento. Pero, óigame bien lo que le voy a decir. Si usted no pone cuidado, usted no lee lo que oye, lo que está diciendo, se le dan los versos, las escrituras, viene el segundo estudio y no supo nada. Viene el tercer estudio y no supo nada. Viene el cuarto estudio y no supo nada. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? A una reprobación de algo fundamental que deberíamos de tener siempre en mente. Si no, fíjese, yo invité a unas personas hoy que se pararon el viernes para que entiendan lo que es un solo Dios. Y esta persona misma dijo que andaba de varias iglesias y pues le enseñaban que Jehová y que esto y lo otro. Yo le dije, venga el martes para que entienda la unicidad de Dios. Y esta gente es confundida
porque tienen sed de Dios, pero buscan a Dios a su manera y en diferentes lugares donde no se le dice lo que es la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es? En la Biblia está la verdad. Yo sé que en la Biblia, pero en el corazón del hombre que La está. verdad y la vida. Ah, pues, ¿Qué es lo que está? Gloria al Señor Jesús. Y aun cuando dice, aquí está en mi corazón, entonces están las obras. Pero Vives la lleno el palabra. corazón está lleno de- Gloria a Dios. Y así nos seguimos y llegamos a un punto donde está fuera del contexto. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, tienen Isaías 9:6. Amén. ¿Qué dice? Acuérdense que somos atributos de Dios donde manifiesta su poder. Y esos atributos de Dios los tiene que escudriñar y saber a qué se refiere el profeta y quién es el que está hablando a través de él. Amén. Entonces, ¿quién lo tiene? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, si yo les pidiera una explicación de cada palabra que dice este verso, ¿me la pudiera dar? Gloria a Dios. Por ejemplo, que dice, un niño nos es dado. ¿Cuál? El día de Christmas, que le traen un monito ahí acostado y darle un beso porque el año pasado te bendiga. ¿Cómo? Cristo es el que cumple todos los atributos. Ese niño ya fue dado, que es Cristo. Por eso los atributos que está dando aquí es lo que va a mirar en el futuro. Y todos esos atributos sin poder únicamente se encuentran en Cristo. Amén, aleluya. Porque Él es el cumplimiento de la palabra. ¿Sí? El cumplimiento del Espíritu que era en el principio. ¿Sí? Porque un niño nos es nacido. ¿De qué estaba hablando? De la profecía que aún no se cumplía. Ese niño como hijo nos es dado. ¿A qué se refiere? Recuerden que estaba Isaías hablando de una profecía que venía y tendría su cumplimiento. ¿A qué se refiere cuando dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado? La paz, buscando la paz. No. El Hijo que cuando habla del Espíritu, el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Y luego, ¿A qué se pues el refiere? Hijo Muy de bien, Dios. fíjate lo que dice. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Algunos pueden decir, pues, como Rosa dice, me dio el peludo, un hijo. O alguien más podrá decir, puede decir, Juan me dio a mi hijo. ¿Cuál hijo? O sea que esta escritura tiene cumplimiento, por eso estamos hablando de la unicidad, o sea, la doctrina apostólica en la unicidad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice
Un hijo nos es nacido y hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dominio propio. No. ¿Verdad que es importante? Tengo 10 años dando estudios de diferentes clases. Y esta clase de estudio lo he dado como 3 veces. Y no lo han aprendido. Y no saben porque tienen su Biblia. Si viviéramos en los tiempos de los españoles, cuando quemaban al que tenía una Biblia, iba a querer leerla, ¿verdad? Como lo hacían en las catacumbas de allá de Alemania. Se metían en los subterráneos para poder leer la Biblia. Porque si los agarraban orando o con una Biblia, los quemaban. Y aquí llega a la casa y ya la avienta como si fuera un sombrero. Ahí están los tesoros y promesas y ni le interesa. Lo que le interesa es el cheque del welfare, el cheque del desempleo, el cheque de la compañía fulana porque tengo un pleito, todo deshabilitado. Bueno, porque no estás en la escuela, tú lo quieres. Dice Salomón que dice porque de esta manera amor de Salomón que ha dado a su hijo único, ¿no? El único. Nos trajo la luz. No. Fíjense bien, para que el mundo pudiera tener la salvación, para que pudieran ser perdonados sus pecados. Fíjense lo que dice, un niño nos es nacido. Ese niño nació en Belén de Judea, en el capítulo 1 de Mateo, y ahí dice, verso 23, ahí dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Si no hubiera sido por ese hijo, que así lo llamó la gente de aquel entonces, el Hijo del Hombre. Si ese hijo no hubiera sido crucificado y derramado su sangre por usted y por mí, nosotros permaneciéramos en pecados todavía. Ya. Por eso se dio o nació ese niño y fue dado a la humanidad, y se cumple el verso que dice el hermano. Hijo nos es nacido. Y en el verso que dice el hermano, dice, vino en el capítulo 3:16 de Timoteo, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Qué es lo que vieron los ángeles cuando estaba para partir en el capítulo 21 de Juan y en el primer capítulo de Hechos? Que Dios les dio mandamientos y se desapareció de ellos en las nubes. Y allí estaban los ángeles y les dicen, varones hermanos, ¿qué están viendo hacia el cielo? A este Jesús, así como lo ven que se va, así ha de venir. ¿Sí? Entonces fue visto de los ángeles y predicado a los gentiles, está predicando ahorita. Y cuando hubiera entrado la plenitud de todos los gentiles, entonces vendrá el fin. ¿Ven? Ahora, príncipe de paz. Dijimos al principio que habla de los atributos que tiene el Señor, y está enseñando aquí, y solamente habitan en uno, en ese niño, que vino y fue crucificado por nosotros, derramó su sangre. Pero ese mismo niño, cuando creció y fue crucificado, dijo, no lloren, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes y sus hijas, porque yo tengo poder de entregar mi vida y volverla a tomar. Amén. A sus discípulos antes de ir les hablaba de la resurrección. Él decía, voy a ser crucificado, voy a ser muerto, pero al tercer día me levanto. ¿Qué les estaba diciendo? Y como hemos dicho, ¿qué hombre humano puede decir esto y que acontezca? El hombre humano puede decir tantas cosas, pero no pasa, porque no tiene el poder para decirlo. Tiene el poder para hablarlo, pero no para llevarlo a cabo en su veracidad. ¿Sí? Paz de Cristo. Gloria a Dios.
Entonces, príncipe de paz. Pero antes de eso dice el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir esta palabra? El principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir? Él nació ya siendo rey. ¿Cómo? Nació siendo rey. Que Dios no Dios ocupa ya nuestra tenía, él palabra. ya era coronado desde antes. Pero eso Ya no lo quiere- traía. Eso no quiere decir. Que Dios no ocupa de nadie. No, ese es solo. Él es ya de por sí. Es decir, ¿Alguien coronado en más? su hombro. Que ya él ya no ocupa nada. Príncipe, que es el primero. Iván. Por eso tienes que estar bien atento y como te dije hoy tienes que tener un fundamento firme para crecer y para que entiendas en el futuro cómo tienes que Ya caminar. trae su corona. ¿Sí? Dice que principado sobre su hombro. Quiere decir que no se apoya en nada ni en nadie. Antes todas las cosas se sujetan a él. Todos los reinos y potestades se sujetan a él. Por eso no se apoya en nadie. Ni tiene sabiduría de nadie, ni tiene quien le ayude, ni quien ande con él, porque él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nadie está con él. En el libro de Proverbios dice, ¿acaso tú le vas a decir a Dios que haga? Dice, ¿por qué no da cuentas de nada? Ni tiene por qué. Porque todas las cosas son hechas por él y para él. Es lo que quiere decir el verso, se apoya en sí mismo. No tiene como nosotros que a veces venimos con la cara caída y vamos con la vieja y ¿qué tienes? Ay, no te apures, todo va a salir bien. Él no es así. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está aquí ahorita y está en todos lugares. Él hace lo que quiere. Y a nadie le pide permiso. Por eso no se apoya a nadie. Eso es absoluto. Amén. No está diciendo, como dicen algunos, el hijo va con el padre. Y el padre le tiene que decir, agarrando la ciencia humana o la naturaleza humana como nosotros vivimos. El hijo tiene que venir con los padres para poder hacer algo o para tener la autoridad de él. Amén. Pero él no se apoya en nada y en nadie. Él es absoluto. ¿Sí? Y no tiene dioses con él. Ni hay ayudantes. Él tiene multitudes de ángeles y todos se sujetan a él. Él les dice una cosa y ellos lo tienen que hacer. Él los manda que vayan por los cuatro cabos de la tierra. Ellos van, obedecen. Amén. Pero los ángeles no sufren como usted y yo como humanos. Ellos son espíritus. Ellos están glorificados, están con Dios. Usted y yo estamos en la tierra. Y cualquier cosa nos puede afectar. Pero cuando este fundamento está en el corazón del hombre, no hay demonio que lo vaya a querer derrumbar. Porque reconoce el poder que usted tiene por la palabra y por la autoridad de Dios. Y no pueden tocarlo, ni pueden destruirlo. Será amenazado. O como viene la borrasca del viento y se lleva a casa, se lleva todo. Pero dice que el que ama a Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él es absoluto. Él no se apoya en nadie. Ahora, llamarás a su nombre admirable. Acuérdense que esta es una profecía que estaba hablando Isaías antes de que se cumpliera. Cuando Dios habla a través de una persona y le da un mensaje para la iglesia y le dice esto y esto va a suceder.
Y si aquello se lleva a cabo, entonces el tal profeta es verdadero. Pero si no sucede, dice, tenlo por mentiroso porque yo no lo mandé. Amén, así es, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y hay tantos que se paran que dicen, Dios dice así, así, fulano de tal, fulano, así y así dice Dios. Y nunca se cumple. Pero la gente lo que quiere oír son cosas bonitas. Que le diga que tiene el poder en su mano y que lo que tanto has esperado en mañana o el pasado lo vas a recibir. Y aquella persona está con esperanza. Y se pasa el día, se pasa el otro, una semana, un mes, y no pasó nada. Pero si el profeta me dijo, ¿cuál profeta? Paz de Cristo. Gloria a Dios. El diablo. Entonces, su nombre será admirable. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y a ese nombre, que será admirable, cuando el Hijo de Dios que se ha convertido y ha recibido el sacrificio de Dios, la sangre en sus cuerpos, en el bautismo, y esa persona tiene el poder, entonces Dios le da, lo dota y lo llena de sabiduría y de poder. Y cuando se encuentra con un endemoniado, lo reprende en el nombre de Jesús y se va porque lo está haciendo correctamente en el nombre. Ese nombre es admirable. ¿Sí? Entonces, es un atributo que Dios le da a la humanidad. En el libro de Juan lo explica y lo dice. El poder que Dios le da a aquel que es llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos son llamados hijos de Dios? Gloria al Señor Jesús. Aquí somos llamados. Gloria a Dios. Digo, cuando uno está haciendo el esfuerzo de estar aquí, y creo que estamos llamados. El de estar aquí puede estar cualquiera. Pueden estar los convertidos, los inconversos y toda clase de gente. Pero los que son llamados De su nombre son los bautizados. del nombre, a esos Dios les dio poder y les dio potestad sobre todas las cosas. Por eso, del verso 1 en el 12 del libro de Juan capítulo 1 al 12, ahí dice, mas todo aquel que lo recibió, le fue dado poder de ser llamado hijo de Dios a los que creen en su nombre. Porque ese nombre va a ser admirable. Yo les he dicho 3 veces que un demonio, una enfermedad no se va en títulos. ¿Sí? En la iglesia secular lo primero que hacen para dar un comienzo de una misa, se para el cura con su, ¿cómo se llama? Capa. No, el vestido. ¿Qué no es la sotana lo que traen aquí? No, ese es el, ¿cómo se llama? Esa, la capa. Se para y lo primero que hace le hace así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hay demonios ahí, ¿van a respetar lo que dicen? Claro que no. Porque este nombre lo están ignorando. Y la palabra de Dios en el capítulo 20 de Éxodo, ahí nos dice que Él es primero en todo. En el libro de Deuteronomio se hace la pregunta y da el mandamiento también. El mandamiento es este, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Es un mandamiento. Ahí no hay si quieres. El que quiera ser discípulo, como dijo Cristo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, tiene que aceptar lo que Dios está diciendo.
Si usted y yo no obedecemos a lo que Dios dice, podemos haber caminado ya varios años. Y si no aceptamos lo que Él dice, nosotros somos contados como nada. Amén. Es como si usted viene de México aquí y es detenido en la frontera de allí retachado. No siguió las ordenanzas y de ahí lo aventaron para atrás porque no cumplió con los requisitos que demanda la ley. Cuando usted y yo no cumplimos los requisitos que manda Dios, quiere decir que lo ignoramos y hacemos lo que nosotros queremos. Y hemos dicho, si un día te vas a salvar, no es por lo que tú piensas, lo que tú opinas o lo que tú crees. Es por la misericordia de Dios y que hayas cumplido sus preceptos y mandamientos. Si no, olvídate que quizás no nos pase ni lo que a Moisés. Moisés de perdido divisó la tierra prometida, pero no entró. Quizás nosotros estamos esperando el reino en los cielos y que el Señor baje de los cielos y no lleguemos a ese punto. ¿Por qué? Por la rebelión y la desobediencia. Amén. Llamarás a su nombre admirable, consejero. Amén. Tú quieres un consejo, debes doblar rodillas y pedirle a Dios la dirección y que te enseñe y que te dé el consejo. De otra manera, tú vas y le preguntas a tu amigo o al hermano fulano, a lo mejor el hermano más chueco que tú. Aleluya. No te va a dar un buen consejo. Santo. Amén. Amén. Por eso no te vayas, Gloria a Dios. que porque el hermano es tan buena gente, es una perita en dulce, ama al Señor. ¿Y tú cómo lo sabes que ama al Señor? Paz de Cristo. Gloria a Dios. Cuando llego a la iglesia me da un abrazo y un beso. ¿Y tú cómo sabes que es Judas? Santo. Paz de Cristo. Amén. No, y Aleluya. cuando me voy casi no me quiere dejar que me vaya. ¿Sí? Y a lo mejor anda más torcido que tú. Amén. Entonces vaya con Dios y busca el consejo que Dios tiene. Amén. Aquí está, bueno, estamos viendo los atributos. Enseguida dice Dios fuerte. ¿Sí? Nuestro Dios no es cualquier payaso, ni es cualquiera que se la da de que acá. Nuestro Dios es un Dios verdadero y fuerte. Por eso tenemos que tenerle respeto y debemos de tenerle como nuestro único y suficiente Salvador. Que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro todo, porque Él es Dios. Amén. Así es, amén. Pero si lo ignoramos, vuelvo a repetir, es que caminas a tu manera y a tu forma de vivir. Y aunque sabes que estás en un error, sigues caminando en lo mismo. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios fuerte. Y aquí viene también algo poderoso. Padre eterno. Entonces estamos viendo los atributos de un niño. Usted ve el verso, en los principios dice, un niño nos es nacido. Ahora lo está presentando como Dios. Padre eterno. Y Padre eterno. Y en un verso ahorita lo conjugué con algo que dice, yo soy el principio Ahora, y el fin. Y ya cuando este dice Padre eterno, Él es el mismo. ahora cuando No hay dice dos. Padre eterno, fíjense bien los atributos ¿Ves? de ese niño. Él es el Padre en la creación, Hijo en la redención,
Espíritu Santo derramado sobre todos los que creen en su nombre. Son atributos muy fuertes que mucha gente o pastores no lo pueden explicar, ni tampoco les conviene. Amén. Príncipe de paz. Amén. Mire, cuando usted y yo decimos que Jesucristo es nuestro todo y que por Él tenemos paz y redención, está hablando de lo correcto. Cuando usted se somete a su voluntad. Pero cuando usted no se somete a la voluntad, en vez de que suceda esa paz en usted, lo que va a suceder es que va a ser un espíritu que viene a usted de queja. Pura queja. Ay, me duele aquí. Ay, me duele acá. Ay, si yo tuviera esto. Ay, si yo fuera esto. Y se convierten los ayes de Mateo en usted. Paz de Cristo. ¿Y dónde está la paz? Porque Él es príncipe de paz. Y si usted le entregó su vida a Cristo y le ha dado su corazón como Él lo ha dicho, como lo ha pedido, entonces dice que Él vendrá y hará morada en su corazón y entonces sí va a tener la paz. Venga lo que venga, pase lo que pase, usted podrá hablar libremente del Salmo 91 porque tiene paz. De otra manera, si no tiene esa paz, son lamentos, son tristezas, son angustias y son dolores. ¿Por qué? Porque no está el Señor, como dice, príncipe de paz. Cuando tiene esa paz, aunque su carne esté enferma, o usted tenga una enfermedad, la paz está ahí. Y nadie se la va a quitar. Porque aunque usted tenga dolor y angustia, tiene gozo. Amén. Por medio de la paz. Amén, gloria a Dios. Sí. Pero si usted va y va caminando y se encuentra por ahí, hermano, ¿cómo estás? Si te contara. ¿Qué pasó? ¿Que no tienes a Cristo? Pues yo pienso que Ese sí. ratito se fue, ese ratito yo creo. Pero yo creo, hermano o hermana, Aleluya. que ya ni me escucha. Fíjense lo que está confesando. Derrota y queja, llanto y dolor. Y Él es príncipe de paz. Y tan. Y aunque usted se esté desbaratando por dentro, fíjese bien lo que hizo Job. Job se le caían, según la escritura, los pedazos de piel podrida o molida, renegrida por el calor que sentía, no por el sol, sino era como un cáncer en su cuerpo. Pero él pudo decir, estando agonizando él en sí mismo y como se le caían y olía a lejos, y él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, y aunque se consuma esta mi piel, estos mis ojos verán a Dios, al cual yo tengo de ver. Estos mis ojos lo verán y no otros. Usted podrá decir eso. Y no se le ha caído ni siquiera un pelo. A él se le caían pedazos. Se le caían pedazos de su piel, de su cuero. Pero el gozo nadie se lo quitaba. Estaba ahí. Y él reconocía a Dios en todas las áreas de su vida. Cuando al principio de su tormento, él maldice el día que él nació. Pero dice, contra Dios no abría su boca. Y él maldijo ese día, dijo, maldito el día en que se dijo varón. Y no se ha contado entre los días. ¿Sí? Por el tormento y el dolor que sentía. Había perdido su familia y enseguida le viene la enfermedad. Usted no ha perdido un hijo y
Ay, no me hace caso. Ya no hay qué hacer. Como que no hay que hacer, agarre un chicote y enderezalo. Que no hay que hacer. Paz de Cristo. Vaya. Él enseñó que él tenía paz, que ese príncipe de paz le había dado ese gozo. Pablo lo dijo repetidas veces y en un escrito dice: si vivemos, para él vivimos, y si morimos, es para él. Sea que vivamos o moramos, somos para él y de él. Una resignación que tenía, y aunque estaba y vivía casi siempre en cárceles, él siempre decía: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. La hablaba de todas maneras o la escribía. Amén. Y dice que ese era su gozo, sufrir por el Señor. Y usted, por un pelo que se le hizo cana, se está poniendo triste. ¡Ay! Gloria a Dios. Me estoy haciendo viejo. Yo me estoy haciendo viejo. Y se va allí donde venden las pinturas. Aquí no te preocupes, aquí hay roja, blanca, azul, la que quieras. Y ya viene con otro look. Pero una cosa es que las raíces no se las puede pintar. Salen igual blancas. Padre Cristo. A ver. Entonces, en ese verso enseña los atributos de Dios y que nadie los puede discutir, como dice Timoteo 3:16. Sin contradicción, grande es el poder. ¿De quién? De Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Paz de Cristo. No vaya a pensar que en usted, porque usted se bautizó o porque esto no. Ha sido manifestado en carne porque Dios mismo estaba en el cuerpo de Cristo controlando todo. Y aún su cuerpo, cuando baja a la tumba, a los 3 días se levanta. Amén. Y usted y yo, pues estamos bautizados, pues nos vamos a la tierra y nos comen los gusanos. Y lo que dejamos hecho, quién sabe si Dios lo prende. Amén. Así que hay que estar seguros de la salvación. Amén. Amén. Enseña los atributos de Dios y describe el poder de Dios y del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y dice Isaías 44:24. Isaías 44:24. ¿Qué? Isaías 44:24. Después de ese verso que enseñó los atributos, entonces Dios se da más a conocer. Amén. Capítulo 44 y verso 24 dice: así dice Jehová tu Redentor y formador tuyo, desde el vientre, yo Jehová, que hago todo y que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mi mano, por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los alcoreros, que hago tornar atrás los sabios y desvanezco su sabiduría. En esto también está hablando en singular, no está hablando plural. Se está dando a conocer y enseñar más de lo que Él es. Aquí ya está diciendo que los que se creen sabios, los que se creen magos o brujos, dice que Dios los hace lo que sea. Paz de Cristo. Amén. Ahí mismo en Isaías 45,
Gloria a Dios. 5 y 6 dice, yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te Gloria a Dios. voy a usar mis ¿cómo se llaman los esos para mirarme? de los cielos. Amén. Yo Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré y aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Entonces se está dando más a conocer. Aquí todavía no miro yo 2 ni 3 ni un segundo. Uno es, y lo dice yo, y no conozco ninguno otro que esté conmigo. Ahí es donde habla que Él es único, que es omnisciente, omnipotente. Y no son como lo enseñan. La misma escritura dice que allá en el mundo hay muchos dioses, pero ninguno tiene poder. Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu santo nombre da honra, porque ¿qué dirá la gente? ¿Dónde está tu Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho, mas la sombra de ellos es imagen de hombre, que tienen ojos y no ven, manos no palpan, narices y no oyen, orejas no oyen, pies y no caminan, narices y no tienen olfato. No hablan con su garganta, como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Así que si usted trae por ahí San Martín de Porres o la Virgen de Guadalupe, vaya dándose cuenta. Usted es igual que él. ¿Sí? Esa comparación la hace el mismo, que semejantes son a ellos los que los hacen. ¿Quién los hace? El hombre. ¿Y qué dijo el mandamiento? No te harás imagen. Y el hombre se hizo tantas imágenes. Y ahí se las enseña el mismo Dios. Le hacen ojos, orejas, narices, boca, patas y no camina. No camina, no habla, no. Y es más poderoso usted que camina que ellos. ¿Sí? Más Dios lo compara igual, que si usted cree en esas cosas, usted está muerto igual que ellos. Y en la escritura dice, muertos están andando. ¿Por qué? Porque no hay ciencia, ni hay un atributo de Dios en su vida. Pastor, en Isaías 45, 18 también, ahí dice, porque así dijo Jehová, que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí vamos, aquí los tengo. Entonces, debemos de saber que cuando dice en Isaías que Él no se apoya en nadie, que Él es único, Él es, porque no necesita de nadie. Dice que todo lo que su mano quiso hacer lo hizo, y no hubo quien le dijera qué haces. ¿Sí? Padre Cristo. Imagínense que si hubiera tenido quien, o que hubiera tenido mujer como nosotros, y mirara que algo no está bien. ¿Qué estás haciendo?
Te dije que no hagas de otro modo. Iba a perturbar a la hora del Señor. Tanto, tanto. Amén. Entonces cuando dicen no hay dioses conmigo, no hay nadie, en otras palabras, no tengo que oír que me digan, que me instruyan, porque yo los estoy instruyendo a todos. ¿Sí? Y si hubiera tenido ayuda idónea como Yo era nosotros, corrido desde cuándo, si le dije. yo creo que la obra de Dios no queda ni en A un mí no me cuarto. dicen. Sí. Recuérdame, sí. Porque por lo general las cosas cuando las hace el hombre no están bien hechas, no les gustó. ¿Y por qué no hiciste así? ¿Que por qué esto, lo otro? Porque allá, y es una lucha continua y una controversia. Entonces ahí cabe igual lo que le dije antes. A veces usted aunque conozca y entienda, lo ignora por hacerle caso a la ayuda de Cristo. ¿O no es cierto? Y ya no le salió el asunto como quería y ya tiene problemas. Isaías 41. ¿Por qué cree que en el trabajo no le aceptan que lleve mujer con usted? Imagínense allá donde anda buscando el hermano Gregorio y se fuera a Nayeli con él. La hermana Nayeli le va a decir, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien. Pues sí, pero es diferente responsabilidad, no a que le digas qué hace. Oh, no. Ni en la casa le digo que haga. Bueno, eso es lo que quiero decir. Así me va. Entonces, Gloria a Dios. si eso llega a suceder, si la vida terrenal, las compañías no le aceptan que lleva su ayuda idónea, lo corren o lo mandan para la casa. No, eso también. Eso también. ¿Qué le estás mirando a ese viejo? Yo nunca tuve problemas con eso. ¿Por qué me trajiste? ¿Sí? Entonces se crean problemas y hay una inestabilidad. Hay una inestabilidad porque no hay acuerdo y porque hay dos leyes y ahí va a ganar la más fuerte. ¿Sí? O se la lleva para la casa, o la manda para su casa, o pierde el trabajo y se van juntos. ¿Verdad que sí? ¿O no es cierto? Sí, es verdad. Entonces, no puede usted llevar su ayuda idónea a un trabajo donde le va a causar problema. ¿Sí? Y si no causa problema, o sea, y si no acepta las condiciones, se va a tener que ir. Y entonces va a tener que trabajar a su manera. Y en su manera quizás tienen que ser contratos o cosas que puedan hacer los dos, o andar los dos. Porque Dios hizo hombre, y al hombre que le dijo, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Cardos y espinas te saldrán en tu labor, y tú te las vas a averiguar. ¿Entendiendo? Entonces, con el sudor de tu frente vas a comer. Paz de Cristo. Y no lo estoy diciendo a nadie en particular, estoy diciendo los atributos y lo que puede suceder. Que lo entiendan bien. Entonces, como estamos hablando de la unicidad y la doctrina de Dios, entran muchas partes físicas en las cuales podamos entender de lo que Dios quiere y demanda. ¿Sí? Y lo que dije, si Dios hubiera tenido ayuda idónea al principio de la creación, yo digo que no llega ni a la tercera parte, ni yo creo que no termina ni la primera parte de la construcción del mundo. Porque los matrimonios, lo digo abiertamente, son dos
personas, los caracteres. Y no es como dice la Escritura, debería de ser así. Ya no son dos, sino uno. O sea, estar en un acuerdo en lo que se hace en la casa, en las decisiones que se tienen que tomar. Porque si de un lado se dice así, de otro lado se dice así, y a veces el hombre por no estar alegando, por no, está bien lo que tú digas, lo vamos a hacer. Y ahí está el detalle. Bien o mal, así era como yo lo querían, que esté todo chueco, todo mal. Pero así lo quería. Porque aquí mis faldas mandan mis pantalones. ¿Verdad, hermano? Así es. Entonces, ¿qué quieres de comer? Pues quisiera que me hicieras un caldito así y de este modo. No, voy a hacer esto. ¿Qué pregunta? ¿Usted cree que Dios hubiera construido el mundo si hubiera tenido una ayuda como la que le estoy mencionando? ¿Sí? Padre Cristo. Hasta le hablan por teléfono, Gregorio, ¿qué quieres que te haga? Oh, pues me gustaría una carnita así. No sabes qué, mejor te voy a hacer unos huevos con papas si quieres. Entonces, ¿por qué me preguntan? ¿Verdad? O sea, estoy sacando lo que vivimos para entender lo que Dios demanda y quiere y lo que Él hizo en el principio. Si nuestra ley fuera firme, y está bien, dijo Pablo que el que tiene de donde de contenencia no se case. Dijo el dueño de esta iglesia, dijo, las mujeres son el diablo, por eso no se casan. Están en la fila de que no se casen. Amén. Entonces, el Señor enseña que nadie hay con Él. Él es absoluto. Porque si hubiera alguien con Él, como le estoy diciendo, el cuadro del humano, nosotros, aquí entre nosotros, lo que compone el hogar o el vínculo familiar, el Señor no va a llegar ni siquiera al cuarto de la hechura del mundo. ¿Por qué? Por la incomprensión y que no hay compostura, o que no hay, mire, la mujer no quiere que le digan que no ni que lo humillen, ¿verdad que sí? Dice, así me gusta, así lo quiero. Estás preguntando. Padre Cristo. Entonces, si Dios hubiera tenido una ayuda idónea, iba a tener ese problema por encima. Y aunque Él es Dios y poderoso, por no lastimarla o por hacer lo que dice, quizás diría con muchos de nosotros conocemos la verdad y a veces la ignoramos. ¿Por qué vaya a la iglesia a veces? ¿Por qué? Porque la chancla, el zapato se puso mal. ¿Y cómo lo voy a dejar? Usted no es doctor en primer lugar, ni tampoco es médico, ni enfermero, ni nada. ¿Qué le puede hacer? El hermano Gregorio se viene y él dice, no voy porque no puedo. No me siento mal. El hermano sabe que él no es enfermero ni doctor. Ay, nos vemos al rato, Jaime. Amén. La venganza es dulce. Y algunos dicen, si no va mi vieja no voy. O si no va mi marido yo tampoco voy.
Amén. Ajá. Declaraciones son declaraciones, ¿verdad? Y lo que está lleno del corazón, Amén. se habla la boca. Entonces, No lo quiero decir, pues me dijeron que no hacía falta. esta doctrina de unición no va a hacer efecto. Está diciendo, si no va, yo no voy. Y quién sabe, Reinaldo también, no, pues cómo la voy a dejar. Me quedo. Pues nomás la última vez que fallaba fue al canal, pero me dijeron que ellos dos lo hacían. Yo me iba a ir con Luz y dijeron que no. Y dijeron que no, pues lo hablas y no, pues ok. ¿Quién te dijo? Porque yo no te di. No. Y es a mí que tienes que decir. Todos. Tú nomás dile adiós. Adiós, ¿verdad? Entonces, para llegar a este punto que le estoy diciendo, si Dios hubiera tenido una ayuda como tenemos nosotros, no llega ni al cuarto del mundo y se viene abajo. Amén. ¿Sí? Paz de Cristo. Amén. Y es ahí lo que dice la Escritura que y se cumple, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero está mal escrito ese verso. No. El que quiera ser mi discípulo, haga todo lo contrario a lo que yo digo. No. Y luego dice otro más fuerte. El que no dejare padre, madre, esposa e hijos por causa mía, es digno de mí. ¿Y qué es la causa que usted viene a la iglesia? ¿Qué deber está cumpliendo? ¿Qué deber está cumpliendo? Y otro también decía que está en pos de mí, no Amarás a Dios, no es digno de mí. amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y son mandamientos y no. Por eso digo, están las cosas ahí y las ignoramos por las cosas que ningún beneficio nos traen y quedamos mal con Dios. Y a la misma vez le faltamos a Dios. Y se refiere como a eso, ¿verdad? Que como yo estoy enferma y no puedo venir y si él se queda, pues ¿qué va a estar haciendo ahí? Tiene que venir. A eso se refiere, ¿verdad? El que no dejare a padre, madre o esposa, ¿verdad? A eso se refiere. Porque tiene un compromiso con Dios. Y cuando venimos a la iglesia, ¿qué estamos cumpliendo? Nuestro deber con Dios. Aunque no lo veamos, no lo sintamos. Pero si se ignora, como he dicho, de la crianza de los hijos, se ignora, pasa lo mismo. Eso no se ve ahorita, pero se va a ver en el futuro. El amor que le tenemos que entregar a Dios o enseñarle a Dios. Ahorita se ve la desobediencia, pero en el día del juicio, ese día se va a ver lo claro. Por eso, ¿usted cree que el verso que está escrito en Mateo que dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre comimos y bebimos? Pues, ¿qué trabajo es ese? Se sienta a la mesa y va a un restaurante, si no trae velo la mujer, se pone una servilleta. O en la casa se me olvidó el velo. Ay, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy. Entonces, ¿qué está haciendo? Está ignorando. ¿Sí? Y lo que está presentando es un espíritu de rebelión que se rebela contra Dios. Porque ya lo de Dios está escrito y dicho. ¿Sí? Entonces, de que usted y yo ignoremos a Dios no es de Dios, es de nosotros, porque ya las instrucciones están dadas. Y si nosotros no lo obedecemos y no nos paramos firmes, entonces hacemos lo que las otras cosas e ignorar la palabra de Dios. Y en aquel día que nos diga el Señor, apartados de mí, obradores de maldad, porque nunca los conocí. Señor, pero estuve 15, 20 años en la iglesia.
Pues nunca te conocí, ni te vi siquiera. Señor, pero que yo cantaba en el coro de la iglesia. Nunca te No oí vi. tu voz. Señor, pero que yo barría en la iglesia. Yo no te vi. Señor, pero que yo hacía esto y lo otro. Apartados de mí, obradores de maldad, porque nunca los sabes. Entonces todo lo que no hiciste para el Señor de corazón fue maldad. Porque aunque lo hayas hecho, pero no tenías amor, fue maldad. Paz de Cristo. Sí, pero esto no es para que lo ignoren, porque hay quienes nomás se acaba el culto y la iglesia a veces está toda sucia y pues tenemos que limpiar los que nos quedamos. Hay convivios y ahí deja sus platos, su todo. Bueno, pero ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero cabe en mí. No quiero decir que ignoramos todo. Amén. Y el Señor demanda fidelidad. ¿Sí? Pero ¿a poco yo le voy a ser fiel al Señor porque está en la iglesia, esto, lo otro? Eso es fidelidad. Porque dice la Escritura, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted cree, por eso dice la palabra de Dios que lo que hagas, lo hagas como para el Señor y no como a los hombres. Porque lo estás haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no lo veas. Pero esta es su casa por el hecho que venimos a alabarlo. Y cuando venimos a alabar a Dios y vengamos con esa sola mentalidad, lo que suceda a los alrededores que no le importe, porque la bendición es suya y no deje que el enemigo se la gane. Amén. Entonces, ¿sí entendimos eso? Isaías 41. 9 y 10. Ya lo pasamos. 45. Se quedó en 41 y 6 41. Por eso, 9 y 10. Dice así: porque te tomé de los extremos de la tierra, de los principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. No temas, que yo soy contigo, y no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Paz de Cristo. No temas, yo soy contigo. Y seguimos viendo que habla en plural. No está hablando en singular. Amén. Está hablando en plural, no está hablando en singular. Hablando en singular, no en plural. En singular. No en plural. Porque plural ya es más Ya de es 2 o 3. más, muchos. Y estos versos nomás están enseñando uno. ¿Amén? Y en todo el Antiguo Testamento no encuentra 2 ni 3. La ley la dictó a Moisés y fue Dios mismo. Y muchos dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez, pero yo te digo hoy que allí están los orígenes de todo lo criado. Y la salvación está sentada sobre un mismo fundamento, que es Efesios 2:20. Juan afirma lo ya dicho, lo que ya leímos en Juan, capítulo 1, del verso 1 al 14. En el libro de Proverbios hace una pregunta y dice, ¿cuál es el nombre del Padre y el nombre del Hijo, si lo sabes? Y Juan enseña en el 14, capítulo 14, 6, 10,
¿Qué enseña ahí? Si quiere verlo. Ya, nos vamos ahí. 14:10. ¿Qué estamos? Sí, lo están 14 del 6 al 10. Jesús le dijo, dice así el verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también, a mi Padre conociese, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No me crees por lo que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace todas las cosas. Entonces ahí se creaba como una confusión porque le decía, el Padre está en mí, y ellos nomás miraban a Jesús. Y era lógico, porque no son dos ni tres, Él es uno. Amén. Y el cuerpo que iba a ser crucificado era el cuerpo que Él tenía, pero el que estaba dentro, Él era el mismo Dios, que era la palabra en el principio, y que era la palabra con Él, y Él era la palabra. Amén, aleluya. Amén. Y luego dice, créeme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, esto haré. Yo lo haré. Ahí estaba otra Ahí está. confusión, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer Él? Le está pidiendo al Padre, ¿verdad? Para que creas y sea glorificado el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí sí, yo lo haré. Y ayer era cuando los escribas y fariseos se enfurecían porque decían, se hace igual a Dios. No entendían que Él era Dios. Amén. Si veamos, guarda mis mandamientos. Ahora, de acuerdo a la ley, a la palabra, ¿cuáles mandamientos tenía Jesucristo? Adiós. ¿Cuáles les había dado? No, estoy hablando de acuerdo al Hijo. La ley era otra. Y los 10 mandamientos los dio Moisés. ¿Sí? Entonces, cuando dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo pregunto, ¿cuáles mandamientos? Por los mismos que dio porque era el Dios. Los mismos mandamientos que Moisés le dio porque Él es Dios. Lo que quiero que entiendan es que no es Jehová uno y Jesucristo otro. No. Sino que Él era el mismo del Ya, que por hablaba eso en le el dijo, Antiguo y el que ya. hablaba en el Nuevo. Por eso le dijo, si quieres en mí, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando Él habla de los 10 mandamientos, yo hago la pregunta a aquellos que hacen a Cristo un Dios chiquito o una persona. No. ¿Cuáles mandamientos dio Jesús? Ninguno, porque los dio Dios. Entonces Él está hablando de Como Éxodo Dios. 20, Ya. diciendo, si me amas, guarda Guarda mis mis mandamientos. mandamientos. Entonces esta es la unicidad y la doctrina del Dios viviente. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Me estoy convirtiendo en ladrón, robándoles el tiempo. ¿Quién prometió venir otra vez? No, José. ¿Quién fue el que prometió venir otra vez por su iglesia? Esa pregunta te la voy a hacer yo. Es que ya ve cómo sí. Dice, y de nuevo vendré. Y luego dice, porque soy el omega, el principio y el fin. ¿Entonces quién es? Claro que el agua.